una dificultad para crecer. O sea, se utiliza tanto para el cuello como para la talla. Pero para nosotros, en este curso lo vamos a tomar como la baja talla, ¿listo? Entonces recuerden, medrar es crecer, entonces la falla de medro se refiere a la dificultad para crecer. Falla de medro. Y entonces, cuando hablamos de talla baja, cuando el indicador talla para la edad se encuentra por debajo de -2 desviaciones estándar frente a la población de referencia, que para nosotros es la población de la OMS, es decir, cuando lo clasificamos como talla baja para nosotros, según la resolución 2465, no existe para nosotros otra clasificación de talla baja extrema o muy baja talla, eso no existe. También en la resolución habla de retraso en talla, cualquiera de las dos opciones. Para una población definida, sexo y una población de referencia definida. Esta clasificación tampoco existe en la resolución, tampoco la tienen que poner. Todo lo que esté por debajo de -2 desviaciones se llama talla baja. No hay que poner talla baja grave, ni talla baja muy baja, ni talla, ninguna otra clasificación, se llama talla baja. Sin embargo, pues lógicamente entre más lejos se encuentre de la media, pues va a ser mucho más el riesgo en estos pacientes y va a ser mucho más el riesgo de que eso sea patológico y que no sea, como vamos a ver ahorita, una baja talla constitucional, familiar o que no tenga, digamos, esa característica patológica, sino que entre más lejos esté de la media, pues más va a estar relacionado con más riesgo de que sea patológico. No se utiliza el término enanismo, digamos que tiene una connotación negativa, tiene una connotación degradante, entonces no se utiliza el término enanismo. Pero para las personas que sufren de enanismo. Acondroplasia. Okay. Podría ser más técnico. Acondroplasia. O algunos otros síntomas que tienen que ver con el acortamiento de extremidades. ¿Qué es lo que nos diferencia de los países desarrollados nutricionalmente? El ambiente. Nutricionalmente, no la chequera, sino nutricionalmente. La talla, ¿cierto? La talla. O sea, además de la plata, además de seguramente los hábitos alimentarios y otras cosas de la cultura, la talla. Entonces los países desarrollados se caracterizan porque tienen una talla mayor. Y eso se va reflejado porque hay unos condicionantes ambientales que están relacionados, muy relacionados con la talla. ¿Sí? Y digamos que en estos países, además de tener una transición, en nuestros países, además de tener una transición epidemiológica, tenemos una transición nutricional donde vamos a encontrar pacientes de muy baja talla, algunos municipios, por ejemplo en Chocó o en Amazonía, encontramos municipios que tienen 40% de baja talla. En el país, ¿cuánto es la baja talla menores de 5 años? 10%, 10% baja talla, menores de 5 años. Eso digamos que todavía tenemos mucho por hacer, todavía tenemos bastante por hacer en talla. Si se acuerdan de la meta de Fundación Éxito es que en 2030 no haya desnutrición crónica. Yo creo que no vamos a llegar allá, porque esa meta no se va a alcanzar a cumplir, aunque se ha venido disminuyendo. Ahorita miraremos algunos datos de cómo se ha venido mejorando la talla, de cómo se ha venido cambiando ese indicador de talla baja en la población menor de 5 años en las últimas décadas. ¿Por qué medimos la talla? Porque cuando evaluamos la talla en los niños vamos a tener un indicador que es sensible, que nos permite evaluar también condiciones de salud actuales y principalmente anteriores. Cuando usted encuentra un niño con baja talla, seguramente hay condiciones ambientales de su historia que han influido en esa talla. Detrás de la talla de cada uno de nosotros hay una historia. Los más altos y los demás también tenemos una historia frente a la talla. Pregunte qué le pasó en la infancia, pregunte si le dieron lactancia, pregunte qué pasó en ciertas épocas donde, como ya sabemos, crecemos más y podemos haber tenido mayores dificultades.
Eso es una tarea para todos los nutricionistas, preguntar qué pasó con la talla de cada uno. La mía después se las cuento. Es que es complejo. Ya cuente por encima. Se requiere una terapia nutricional, psicosocial en crisis. Entonces, en fin, el caso es que mide muy bien esos factores ambientales. La talla generalmente nos representa muy bien esos factores ambientales que ha tenido el niño para que se haya afectado o para que esté potenciada en su desarrollo del potencial genético. Entonces permite medir el impacto de enfermedades, de factores psicosociales muy importantes, ¿sí? De factores medioambientales que afectan el desarrollo, que permite que se haya presentado mayor cantidad de enfermedades en esa primera etapa de la vida cuando tenemos un crecimiento mayor, y donde seguramente también haya una detección temprana de eventos prevenibles. Es mucho más importante, como leíamos desde la primera clase, el seguimiento que le podamos hacer a los pacientes. Y en la talla, pues eso se ve mucho más reflejado. La talla baja puede ser porque hay un retraso, lo que se conoce como un retraso constitucional, donde no tenemos un origen conocido, idiopático, origen no conocido. ¿Listo? Tenemos una talla baja idiopática cuando no sabemos cuál es el origen de esa baja talla. O que puede ser una variante normal, eso en el 70% de los pacientes con baja talla. No vamos a detectar cuál es la dificultad, no tienen problemas hormonales, no tienen problemas genéticos, no tienen problemas relacionados con algún síndrome. Y no tienen una afectación orgánica como tal. Eso ya lo habíamos dicho, cuando está por debajo de menos 2 desviaciones estándar de su población de referencia para la edad y sexo. Que no haya alteraciones sistémicas o nutricionales, endocrinas o cromosómicas. Entonces, en esos casos, lo llamamos una talla baja constitucional de origen idiopático. Que ese paciente generalmente tiene un peso y una talla adecuados al nacer y no tiene deficiencia de la hormona de crecimiento. Cuando encontramos pacientes por debajo de menos 3 desviaciones estándar, siempre hay que considerar que posiblemente no se trata de una talla baja constitucional, sino que se trata de una talla baja que tiene un origen ya patológico. Yo creo que para nosotros, esta parte le hemos insistido mucho de la necesidad de apoyar el diagnóstico con una muy buena anamnesis. Para nosotros, desde la parte alimentaria, una anamnesis alimentaria muy detallada, pues nos daría mucha más información, y lógicamente todo lo que tiene que ver con antecedentes, lo que tiene que ver con datos generales, con historia antropométrica, por ejemplo, podría ayudarnos mucho para guiar el diagnóstico del paciente. Entonces, sacar tiempo para hacer la curva, lógicamente de la estatura, pero también el peso, vamos a ver que está relacionado, pues nos ayuda mucho a, digamos que, a guiar ese diagnóstico. La exploración física, esto principalmente para los pacientes que tienen algún problema adicional con su estado nutricional, pero también en los pacientes que pueden tener alguna alteración de su talla por otros factores, como factores relacionados con algún síndrome, pues podría ser muy importante la exploración física. Puede ser que usted sea el primero que ve ese paciente en mucho tiempo. Entonces es muy importante mirar, por ejemplo, la proporcionalidad de las extremidades. No sé si ustedes en antropometría logran ver, por ejemplo, la proporcionalidad. No lo alcanzo a ver, pero la proporcionalidad, la talla sentada comparada con la talla de pie, con la talla... Sí, lo estamos viendo. Y esa relación que hay que hacer ahí para los niños, que podría darnos una idea más concreta de la proporcionalidad de crecimiento del paciente. Pacientes con acortamiento de extremidades seguramente relacionado con algún síndrome. Entonces la exploración física muy importante, y las pruebas complementarias, cuando se pueden hacer principalmente en el interdisciplinario, pues nos ayudan mucho en el diagnóstico. Generalmente son pruebas complementarias simples, unas pruebas de laboratorio, un hemograma, una edad ósea,
medición de algunas hormonas, pues digamos que se pueden adelantar antes de la cita con el especialista, con el endocrinólogo. Pues por ejemplo, somatomedinas. Ahorita vamos a explicar eso. Según la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica, hay unas causas de la talla baja. Hay unas primarias, unas secundarias y las que relacionamos aquí como de origen idiopático. Entonces, las primarias están relacionadas principalmente con alteraciones intrínsecas del cartílago de crecimiento, y ahí tenemos los síndromes en general que afectan la talla. Por ejemplo, el más común, el más conocido, síndrome de Down, que vamos a encontrar niños que son de talla baja por su misma síndrome. El niño que es pequeño para la edad gestacional que no tuvo un crecimiento compensatorio, se apropian de crecimiento compensatorio, ¿cierto? Hay un estancamiento y posteriormente una ganancia compensatoria. Correcto. Entonces, el niño que dejó de crecer en la etapa gestacional, pero que no logra hacer un crecimiento compensatorio en la etapa posterior al nacimiento. Las displasias, ¿sí?, como la condroplasia, la hipocondroplasia, ¿sí?, todas las que aparecen ahí, que están relacionadas principalmente con enfermedades del crecimiento, y que ahí vamos a encontrar pacientes con alteración en esa relación que veíamos de la medida de las extremidades con la medida del tronco, entre otras. Y las displasias con defectos de la mineralización, como el niño con raquitismo. Hay otras relacionadas con alteraciones secundarias o causas secundarias, que es una alteración de la fisiología del cartílago de crecimiento, relacionado principalmente con desórdenes como la desnutrición, algunas enfermedades que no son directamente síndromes, ¿sí?, pero que pueden afectar el crecimiento. Aquí estarían, por ejemplo, lo que vamos a ver de cardiopatías, como los niños con cardiopatías no logran hacer un crecimiento adecuado, o algunos de ellos pues no logran tener un crecimiento adecuado. Tenemos también desórdenes ya propios de las hormonas, como la hormona del crecimiento y las primas de las hormonas del crecimiento, que se conocen como las somatomedinas, el factor de crecimiento similar a la insulina 1 y, como les decía, la hormona del crecimiento, GH. Algunas que aparecen aquí como endocrinopatías, como el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo y la diabetes mellitus sin control metabólico. Enfermedades metabólicas como el metabolismo del calcio-fósforo y algunos errores innatos del metabolismo de los macronutrientes, carbohidratos, proteínas, lípidos, por ejemplo la fenilcetonúria. Y esto es muy importante. Esto pues no es de, digamos que es una revista científica donde saqué este artículo, este cuadrito, y aparece ya los criterios o dentro de las causas secundarias, los factores psicosociales, la deprivación emocional, la anorexia nerviosa y la depresión como factores psicosociales que van a generar o que van a afectar la talla. Y otras relacionadas, por ejemplo, con los glucocorticoides y con la quimioterapia o radioterapia. Esto se lo señalo porque digamos que uno siempre asocia la talla baja con factores más biológicos, ¿cierto? Síndromes, enfermedades, problemas alimentarios, pero digamos que con lo psicosocial generalmente no lo hemos relacionado. Pero también el niño que tiene problemas psicosociales como la deprivación emocional, lo que se ha visto es que tiene menos estímulo en su producción de glándula de hormonas de crecimiento. ¿Que hay niños que han tenido deprivación emocional y crecen? Sí. Pasa que tener deprivación emocional es un riesgo para no crecer. Y se aparece en la bibliografía como niños que son retirados de su ambiente familiar, por ejemplo, cuando se les brinda protección y se retira de su familia biológica y cambia su velocidad de crecimiento. O
mejora su talla, o tienen otros cambios importantes en la talla. De acuerdo a las características de la talla, de la baja talla que presenta el paciente, de los condiciones de la talla que presenta el paciente, en esos pacientes hay que definir una conducta expectante. Me refiero aquí a que hay que hacer seguimiento. Con una sola medida es difícil, pues es casi imposible conocer el diagnóstico del paciente o apoyarnos en eso para el diagnóstico del paciente. Entonces, por eso cuando hablamos de conducta expectante es porque hay que hacerle seguimiento a ese paciente. Ahorita vamos a ver que, por ejemplo, la remisión a endocrinología, que sería como el especialista más adecuado para remitir a estos pacientes cuando detectamos alguna alteración que requiera el seguimiento por especialista, va a requerir de unas cosas, entre ellas un seguimiento. O sea, si el niño va por primera vez al endocrino y no tiene seguimiento en talla de por lo menos un año, para definir velocidad de crecimiento, difícilmente va a poder, digamos, recibir alguna conducta distinta a la que podría ser el médico general o el pediatra. Programar valoración sistemática en un periodo de tiempo adecuado, generalmente no inferior a 3 meses, usualmente 6 meses. Cuando usted cita al paciente por bajo peso, usted lo cita cada 8 días, cada 15 días, cada 20 días, de pronto cada mes. Pero cuando usted tiene el paciente que le está haciendo seguimiento por baja talla, no lo cite cada mes, cítelo cada 3 meses. Porque si no, usted no logra ver diferencias importantes en la talla y logra de pronto, lo que sí puede lograr es estresar a la mamá, estresarse usted mismo, porque ese niño no creció. Pero realmente es que en un mes la diferencia en talla puede que no sea tan importante y tan fácil de detectar con nuestros métodos de medición. Entonces el niño medio se para un poquito mejor y ya, o se para peor que la vez pasada y ya mide igual que la vez pasada, usted piensa que no creció. Entonces por eso las mediciones se hacen cada 3 o cada 6 meses, porque realmente no hay cambios tan significativos en un mes. Solicitar exámenes, ¿sí?, con ayuda del equipo interdisciplinario, algunos que les decía ahorita, por ejemplo, los hemoleucogramas, para detectar alteraciones como la deficiencia de hierro, que podría también influir en el crecimiento. Nosotros tenemos otras más oportunas que estas, que es una muy buena anamnesis, pero dentro de estas también podríamos mirar lo que tiene que ver con lo que les decía ahorita, carpogramas. Carpograma. Es un rayos X del carpo, donde se mira la edad ósea, la edad, no la densidad, sino la edad. Y en ese momento se mira cuánto miden los cartílagos de crecimiento. Entonces, pues el radiólogo lo que hace es comparar esa medida de lo que mide como tal el cartílago del niño en ese momento en uno de los huesos largos, que sería, ¿cuál es? El radio, ¿cierto? Entonces en ese espacio ellos miden cuánto es el cartílago y lo comparan con un niño de esa edad, para saber si el niño tiene una edad ósea que coincida con su edad cronológica. Derivar directamente al especialista para efectuar estudio en busca de patologías específicas. Bien, nosotros siempre hacemos peso y talla y hemos insistido mucho en que se haga más énfasis en velocidad de ganancia de. Y esto lo mencionamos desde la primera clase, como las medidas aisladas tenían un escaso valor, que era mucho más importante tener muchas medidas para definir una velocidad de crecimiento, una tendencia de las curvas, un cambio en las curvas que podría también indicarnos una alteración en ese crecimiento, relacionado no siempre con baja talla, pero sí con alteraciones de la velocidad de crecimiento. Entonces, por eso dentro de la baja talla también hablamos de velocidad de crecimiento, no solamente hablamos de la baja talla para el momento, sino la velocidad de crecimiento. Factores que afectan el crecimiento o bases del crecimiento. Entonces, primero tenemos unos factores genéticos
que determinan la capacidad y el potencial máximo de crecimiento. Usualmente el potencial genético es determinado por ambos padres, ¿cierto? Ya sabemos que uno de los conclusiones del estudio de la OMS es que no hay diferencias genéticas entre las personas, que influyen más los factores ambientales, que estos factores genéticos o hereditarios influyen menos que los factores ambientales, pero sin embargo son un factor que influye en el crecimiento. Ahorita les muestro algunas tablitas para calcular la talla final, para predecir la talla final, relacionado con la talla actual, ¿sí?, en los niños. Y les enfatizo pues en el factor ambiental porque es como se ha venido descubriendo que la talla baja no tiene tanta influencia desde lo genético. Entonces, los factores ambientales son los que van a permitir que esa información genética se desarrolle de forma adecuada o que se altere, ¿cierto? Que el niño no pueda crecer lo que genéticamente está, digamos que, programado para crecer, porque los factores ambientales no se lo permitieron. Entre ellos, aporte de oxígeno y nutrientes. Entonces, que ahorita que hablamos de las cardiopatías, por ejemplo, seguramente ese paciente tiene menos aporte de oxígeno en sus tejidos y tiene menos posibilidad de crecer. Aporte de nutrientes, lógicamente, para nosotros ese es un punto específico muy importante para el crecimiento de los niños. La normalidad de las estructuras que intervienen en todo el proceso de digestión, absorción y metabolismo, porque no solamente lo que consume el paciente, sino la posibilidad de hacer un aprovechamiento biológico de sus alimentos. El estado socioeconómico, los factores climáticos, culturales y la situación afectiva, que ya lo dijimos ahorita en la otra diapositiva, como los factores psicosociales o la deprivación afectiva entre los factores psicosociales es un factor que se ha venido, digamos, dándole mucha más importancia porque se ha visto relacionado con ese desarrollo de la talla y específicamente relacionado con la producción de algunas hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento. Entonces, factores genéticos, factores ambientales y podríamos mencionar otros que son los factores regulados por hormonas y factores de crecimiento. Entonces ahí tenemos la hormona del crecimiento, ahorita hablamos más de esta porque hay unas edades donde es más predominante algunas hormonas y otras edades donde predominan, digamos, para el crecimiento predominan otras, y eso es muy importante para definir algunas conductas que nosotros generalmente indicamos en los pacientes. Entonces, la hormona de crecimiento, la IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina, 1. También se conoce como somatomedinas. Incluso cuando se hace seguimiento de los pacientes con talla baja y se les hacen pruebas de laboratorio para el seguimiento hormonal, no se mide hormona de crecimiento, se mide generalmente somatomedinas. Es más fácil medir somatomedinas. Entonces por eso se hace medición de estas. Factor de crecimiento similar a la insulina 1 o somatomedinas. Las hormonas tiroideas y los esteroides sexuales. Similar a la insulina 1. Factor de crecimiento similar a la insulina. Esto es, digamos que, parte de lo que ya vimos, repetición de lo que ya vimos. Entonces tenemos algunos factores que este otro autor dice constitucionales, que se refieren a esos factores genéticos
y a esa estructura ósea y el cartílago de conjunción. Cartílago de conjunción es porque el crecimiento del hueso se presenta justamente en las epífisis que para los niños y para quienes no han terminado de crecer presentan la estructura cartilaginosa, que es donde se empieza a acumular mayor cantidad de células. Posteriormente esas células van cambiando o se van osificando en unos tejidos más fuertes, en unas células, digamos, de otra consistencia, y ya no hay ese crecimiento longitudinal de los huesos largos, que es donde presentamos el mayor crecimiento. Factores energéticos, este autor lo dice como factores energéticos, parecido a lo que veíamos allá como factores ambientales. El aporte nutricional, la posibilidad de hacer un aprovechamiento adecuado de los alimentos, y otros, por ejemplo, como las funciones renales para mantener el equilibrio interno del organismo. Algunos otros, aquí estaría, por ejemplo, el aprovechamiento de oxígeno, que decíamos en la diapositiva anterior, y lo que decíamos, los niños, por ejemplo, con cardiopatías que tienen problemas de crecimiento. Estos aparecen igual que en el anterior, factores endocrinológicos relacionados principalmente con hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina 1, las hormonas tiroideas y las hormonas esteroides, cortisol y hormonas sexuales, los estrógenos y la testosterona. Y los factores psicológicos que decimos ahora que se relacionan principalmente con factores afectivos o de privación afectiva, que están relacionados con la producción del factor de crecimiento similar a la insulina y la hormona de crecimiento. Profe, una pregunta. Por ejemplo, si el niño se puede ver afectado si no sufre de tiroides, pero los padres sí. No, porque bueno, genéticamente. en la gestación sí, en las primeras 12 semanas, porque la glándula tiroides empieza a funcionar en la semana 12 de gestación. Entonces en las primeras semanas, por ahí no hay un crecimiento tan acelerado, ahí se pueden presentar otras dificultades relacionadas más con la formación y la especialización de las células. Pero como tal, el crecimiento que se da principalmente en la etapa fetal, que ocurre después del primer trimestre, después de la semana 9 decíamos, pues ya va a estar la glándula tiroides del niño funcionando. Entonces, si el niño no tiene una anormalidad en su glándula tiroides y una producción adecuada de hormonas tiroideas, pues no va a haber ningún problema. Esto lo hemos repetido, pero yo creo que aquí es importante recordarlo, y son esas etapas de crecimiento. Entonces teníamos la etapa fetal, donde tenemos la velocidad de crecimiento más alta, digamos que a nivel intrauterino es cuando más crecemos, y posteriormente, como veíamos en el gráfico, hay una disminución en la velocidad de crecimiento. Muy alta sigue siendo el primer año, pero no se acerca o no es igual al crecimiento intrauterino. Entonces es donde vamos a crecer más, en la etapa fetal, a nivel intrauterino. En ese segundo trimestre de la gestación, y a partir de ahí hay una disminución en la velocidad de crecimiento. ¿De qué depende que el niño crezca o no crezca adecuadamente en la etapa fetal? Pues del flujo sanguíneo uterino. Cuando no hay una buena formación de las arterias uterinas, hay un menor intercambio de gases y de nutrientes, pues va a haber menor posibilidad de que el paciente crezca adecuadamente. De la nutrición de la madre, eso lo veremos más el próximo semestre cuando hablemos de gestación, y del estado de salud de la madre. Ahorita que les mencionaba lo de las etapas del desarrollo relacionadas con esos factores hormonales, lo que ocurre, por ejemplo, con la hormona de crecimiento es que hasta los 2 años, la hormona de crecimiento y las primas de ellas, las somatomedinas y las tiroideas, tienen menor relevancia que en edades posteriores. Entonces, digamos que hasta los 2 años, esas hormonas, la hormona de crecimiento, por ejemplo, a pesar de que decimos la hormona de crecimiento no es, se produce en la noche, en el sueño profundo, en esos primeros meses de vida, digamos que el crecimiento no depende tanto de la hormona de crecimiento,
sino de otros factores distintos. Entonces a los niños, digamos que la necesidad de alimentarlos en la noche muchas veces se ve controvertido con ese desconocimiento de que la hormona de crecimiento tiene mucho más funcionalidad a partir de los 2 años o a partir del primer año. ¿Sí? Entonces para esas edades empieza a haber, digamos que, alteraciones en la hormona de crecimiento cuando el niño pasa de los 2 años. Entonces es importante que el lactante duerma, sí, es importante que duerma, pero es mucho más importante que coma, porque él duerme día y noche, duerme por pedazos más, digamos que por espacios más cortos, pero día y noche. Entonces si se despierta cada 2 horas, dele teta cada 2 horas, no importa. Porque, es que no va a crecer, no, eso es después del año, después de los 2 años. Pero hasta ese momento no tienes que someterlo pues a que no coma porque tiene que dormir. Entonces las mamás se preocupan y a veces es un motivo de consulta, o incluso nosotros mismos le damos la mala información a los padres. No, es que tiene que dormir en la noche para que crezca. Sí, eso es cierto, pero a partir de cierta edad, a partir de los 2 años, a partir de los 18 meses podría ser mucho más importante. Pero el niño a esa edad ya no se despierta, realmente a los 2 años ya no se despierta en la noche. En los primeros meses de vida se despierta cada hora, cada 2 horas a consumir alimentos. Entonces ahí, digamos que la hormona del crecimiento es mucho más importante a partir de ciertas edades. En el caso de los preescolares y escolares, ya habíamos visto que hay una desaceleración del crecimiento, principalmente en la etapa escolar, donde se estabiliza la velocidad de crecimiento entre 5 y 6 centímetros por año. Aquí dice 4 a 6 centímetros por año. Y en ella los factores genéticos interactúan con la nutrición, con los factores hormonales y con la hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas. Y luego pasamos a la etapa de la adolescencia, la etapa de la pubertad, donde lo principal o el crecimiento se da principalmente por una acción de las hormonas sexuales, ¿cierto? Entonces ya son las que van a regular principalmente el crecimiento. Entonces, a los niños cuando les hacen, por ejemplo, terapia hormonal, cuando están produciendo tratamiento hormonal de crecimiento, generalmente lo empiezan a hacer por allá desde los 6 años, ¿sí? O en esa etapa escolar. El niño que ya llega a la etapa de la adolescencia, ya difícilmente le van a poder hacer un tratamiento con hormonas de crecimiento. Entonces, bueno, por ejemplo, a Messi y a James, que recibieron tratamiento con hormonas de crecimiento, pero a James se lo hicieron mucho más a tiempo y a Messi creo que se lo hicieron cuando ya era de tiempo o no le funcionó adecuadamente. Pero sí, él sí logró crecer un poquito más. Sí, claro, sí logró mejorar. Porque es que decían que él sufría pues como de enanismo. Pero era relacionado con alteraciones hormonales, que no era enanismo, realmente era un problema hormonal. El caso es que eso funcionó mejor pues en James que aunque James tampoco se funcionó. Pero yo no sabía que James había tenido. Muy bien, entonces, rebobinando un poquito lo que ya habíamos dicho, de los 0 a los 4 años, lo que se conoce como la infancia, la primera infancia, la pequeña infancia, velocidad de crecimiento muy alta, ¿cierto? Que va disminuyendo en el tiempo. Ya habíamos dicho 25, 12, 8, ¿cierto? Va disminuyendo esa velocidad. Tenemos unos factores genéticos muy importantes en ese momento, unos factores nutricionales que juegan un papel muy importante, y en ese periodo la estatura alcanza progresivamente la línea genética. En esa primera infancia decíamos que algunos niños cambiaban en ese primer año de vida de un canal a otro y que por eso podría ser normal. Y eso se traduce en una velocidad de crecimiento normal que puede también estar lenta para ese momento, que puede estar acelerada. En la adolescencia, las niñas crecen después de la primera menstruación alrededor de 7 centímetros y durante 4 años. Y esos 4 años van a ser muy importantes. En el próximo semestre hablaremos de la gestación en adolescentes y vamos a decir, venga,
la edad ginecológica, que es la edad que tienen las mujeres después de la primera menstruación, la gestación es muy riesgosa si se dan en los primeros 4 años de edad ginecológica, porque coincide con esos 4 años de crecimiento de las mujeres posterior a la primera menstruación. Otra vez. Entonces las mujeres crecen 4 años, digamos que en promedio, en general, se crece después de la primera menstruación 4 años más. Es el periodo que se considera de crecimiento. Entonces a la niña que le llegue la primera menstruación muy temprano, pues va a tener menos posibilidades. Profe, pero entonces, pues yo he escuchado por ahí, no sé si sea cierto, que las mujeres cuando se embarazan, pues les crece como el pie o la altura, el pie, pues yo no sé si eso es la verdad, pero he escuchado mucha gente que dice eso. De pronto las adolescentes que logran hacer como un crecimiento en ese momento rápido, pero es mucho más riesgoso porque las Pero cuando mujeres... son adultos, pues cuando son adultas, Pero solo puede que- ser falso. Solo. Pero es un tema Sí, de no, pues, en serio. investigación. No se sabe. Tamaño del pie en la gestante. No, pero sí. Yo lo había escuchado. A mí sí me creció una La nariz talla. sí, claro. Pero es que hay unas La adaptaciones, nariz y las orejas les adaptaciones fisiológicas para aprovechar Respirar el mejor. oxígeno, Ajá. porque Pero después necesita vuelve mucho a la más normalidad. oxígeno. A la normalidad. Sí, después. Porque se vuelve como así. Pero no, en general, crecen bonitas. Porque así se crecen. No, eso se ve, qué pecado. Y los pechos también generan más las mariposas en ese momento de la gestación. Eso sí Claro, crece. Pues, aumento del tejido adiposo y de la glándula como tal. O sea, desde el primer trimestre de la gestación se la conoce como lactogénesis 1. Muy bien, entonces la baja talla, ¿cómo se manifiesta? Ya sabemos, para nosotros es muy común la medición de la talla. Eso pues es una cosa que para nosotros es muy fácil de medir y de encontrar esa manifestación, donde vamos a tener unos patrones de referencia, una medida que la relacionamos con los patrones de referencia, una medida que la convertimos en un indicador para la edad, que la comparamos con los patrones de referencia, y que si está por debajo de menos 2 desviaciones, pues la clasificamos como baja talla. Y tenemos un rango ahí entre menos 1 y menos 2 desviaciones estándar que la convertimos como riesgo de talla baja, y que es importante vigilar esos patrones. Ya, yo creo que esto lo hemos repetido hasta el cansancio. La curva, analice la curva, grafíquela y analícela. Un solo punto no te dice nada. Entonces el análisis cuidadoso de la curva de crecimiento permite confirmar el diagnóstico y orientar el estudio para saber cuál es el origen y la génesis de esa baja talla. Y vamos a plantear 4 preguntas importantes. ¿Qué? ¿Cómo es que es? ¿Cuál es? ¿Dónde? Ah, no, ¿O eso es otra cosa? eso es de inapetencia. ¿Qué come el niño? ¿Dónde come el niño? Sí, otras ¿Cuándo 4. come el niño? Otras 4 ¿Y preguntas. cuánto come el niño? Ah, ok. Es como el curso de los 4. 4 años de edad ginecológica. 4 años se crece después de la primera menstruación. Profe, ¿le gustan los cuatro? Sí, no, sí, no. Ah, sí, todos cuatro. Ve, es importante los Y tengo 24. Porque también está la ley de los 4 de 24 por 2, estoy segura. El 4 es lo de la leche. La evaluación de la leche. Ah, las 4 condiciones para un buen Ah, agarre. sí. La de los 4 de la leche. Hagamos un libro que se llame Los 4. Las 4 de la nutrición. Ah, Ay, qué nombre. ¿Cuánto vale de meter? Muy bien. Pero está perdiendo el tiempo. Sí. Entonces, primero, ¿cuáles son el retraso de la estatura y la velocidad de crecimiento? 2 cosas distintas. ¿Cuáles son? El retraso de la estatura y la velocidad de crecimiento.
cuánto le falta o cuánto está retrasada. Puede que le falte mucho, pero su velocidad de crecimiento puede ser buena en los últimos 2 años, o muy buena, o mejor que, o más que lo adecuado. ¿Se acuerdan de la gráfica? Es muy distinto cuánto le falta hoy a cómo ha sido la velocidad de crecimiento en el último año. Eso no la tengo que volver a dibujar, eso está claro. Si quiero yo la dibujo, no hay problema. Media, -1, -2. paciente de 3 años. Paciente que está, este es 0, -0, -1 y -2. Pero el paciente que está aquí y el paciente que a los 3 años mide está aquí. Y decíamos, ¿cuál está peor? ¿Cuál está mejor? Dependiendo de su historia. Pero con esta sola medida, Con esa sola, pues está ¿cuál peor. está mejor? Es ¿El 1 o el 2? el 1, El 1. solo con esa medida. Pero mi visión puede cambiar porque yo tengo la precaución la precaución y el tiempo en consulta para graficar, ¿cierto? Para graficarlo, y resulta que este viene así y el 1 viene así. Contigo. Ajá. El otro está presentando menos crecimiento que el otro. ¿Cómo se llama este? ¿Crecimiento qué? Está recuperando, ¿cómo es? El de compensatorio. Eso. Muy bien, ¿y este? Ese es no satisfactorio. Es que el que se está, si le pongo así en el Ahora facial, sí, el 1, ¿cuál se está está mejor? recuperando. Entonces, retraso en la estatura cuando les dibujé los primeros puntos. Velocidad de crecimiento cuando les dibujé ya la línea. Yo pensé que el 2 era crecimiento satisfactorio, porque No satisfactorio. No, el 2. No, porque se está recuperando. Ese es O satisfactorio. compensatorio. Compensatorio. No, más que Porque se satisfactorio. está recuperando. Compensatorio. Se está compensando. Lo que no es- Como lo que no creció aquí, ya lo está creciendo allá. No, Se no, está no les conté toda la compensando. historia, no me sé toda la historia, pero posiblemente este paciente o nació muy chiquito. O se de retrasó el pronto primer año. o venía así no compensatorio y Se ya. enfermó mucho el primer año y no creció lo que debía haber crecido. Sí, Eso es puede que pasar. en las prácticas Ese como no vi la paciente linecita del descanso, por eso no creí que era compensatorio. Nació de con 50, nació Como bien. tenía No, pero ahí intestino eso corto. no necesita más. Síndrome de intestino Simplemente corto. se Y está era compensando. una cosa súper complicada. Y la mamá tenía... Ya vamos a ver la compensación. Pero ¿sabes qué? El caso es que es muy bonito ver cuando va subiendo. Pues que estaba muy mal y la curva estaba como que el niño ya estaba... Pues, ya no había posibilidad y se logró. Eso es como todo bonito. Eso es muy, ¿cómo se dice? Da mucha alegría y satisfacción. Entonces, un niño que presenta un retraso estatural, una velocidad de crecimiento regular, tiene un origen genético o constitucional, mientras que un retardo de la velocidad de crecimiento orienta más hacia un origen adquirido. Entonces, ahí podríamos, digamos, que dar una idea de cómo está pasando. Sigamos con las preguntas. ¿Cómo se crece una estatura relacionada con el peso? Entonces, el niño se enferma de diarrea hoy. Dentro de 8 días, ¿qué tiene? Bajo peso. O baja talla. Bajo peso o baja talla. O las dos, ¿o qué? Bajo peso, ¿cierto? Bajo peso, sí. Entre Pues eso me pones a dudar, entre pues. 3 meses sí puede tener baja talla, ¿no? No, si era eso, Porque- si era eso la respuesta. bueno. Sino que en 8 días pues no le va a afectar La talla. pero si eso se vuelve no 8 días, sino que se le vuelve una cosa Progresiva. crónica, ¿cierto? Que ya no tiene una diarrea, ya no tiene una enfermedad rica hoy, sino que ya eso le afecta al peso
mucho tiempo y eso ya se vuelve una cosa, como lo que les digo, pues jocosamente de los indígenas. ¿Cuántas diarreas les dan al año? Muchísimas. ¿Y cuántas le dan a un niño en 29 días al Colombia? mes, 12 meses al año. ¿Por qué fue que usted me dijo? Por ejemplo, Creo. podría ser. Seguramente a muchos niños ese es como su perfil de enfermedad. Mientras que a un niño en promedio le dan 1 o 2 diarreas al año, y seguramente los sobrinitos y los hijos de ustedes ni una. Y entonces eso va a afectar la talla del paciente cuando eso se vuelve de una forma tan constante. Eso es lo que nos referimos acá de cuál es la evolución del crecimiento estructural en relación al peso. Entonces, cuando el retraso ponderal, o sea, del peso, precede al retraso de la estatura, se debe buscar un origen energético. Entonces, es el paciente indígena que no creció, porque como a toda hora tenía enfermedad reica y mantenía bajo peso, pues no alcanzó a crecer de forma adecuada. Entonces, ¿qué fue primero? Pues el bajo peso, y posteriormente eso afectó su talla. Hay otro ejemplo de la enfermedad celíaca. Y dice, cuando el retraso estatural está asociado a una ganancia ponderal, se deben sugerir enfermedades genéticas. La ganancia ponderal es que Peso. peso. Listo. Ponderal es peso. Ponderal se refiere al peso. Entonces, cuando el niño ha tenido buen peso, nunca ha tenido bajo peso, y tiene baja talla, pues entonces la baja talla no es que sea posterior al bajo peso, porque el niño nunca ha tenido bajo peso. Entonces estaríamos en esta segunda condición, que la vamos a relacionar más a enfermedades genéticas o endocrinológicas. Otra pregunta que nos podríamos hacer en los pacientes con baja talla. ¿Cómo ha sido el crecimiento intrauterino? Entonces ahí vamos a evaluar la talla al nacer, principalmente la talla al nacer, porque un defecto en el crecimiento intrauterino orienta hacia diferentes etiologías. Puede ser genético, puede ser también un retraso en el crecimiento intrauterino relacionado con factores ambientales de la madre, pero también, como decíamos ahorita, no solo con el estado nutricional de la madre y con su consumo de alimentos, sino con estado de salud, con formación, con placentación. Y hay muchas posibilidades para que un niño no crezca intrauterino. El 15% de los niños nacidos pequeños para la edad gestacional presentan un retraso estatural persistente con un riesgo de estatura baja en el adulto multiplicado por 7. O sea, tiene 7 veces más posibilidad de tener baja talla. Y la última pregunta es, ¿cuál es la estatura diana? O la talla media parental, también se conoce así, talla media parental. Es decir, que vamos a evaluar de acuerdo con la estatura de los padres cuál sería el potencial genético de ese paciente. Si ese paciente se aleja de su estatura diana o de su talla media parental, pues hay mayor riesgo de presentar una enfermedad. Y lo que decimos entonces es que la talla final del paciente está relacionada con la talla de sus padres. Que ahí es más importante lo ambiental que lo genético, pero sí hay un factor hereditario importante. Entonces, por ejemplo, un amigo mío, ahorita les muestro pues como el cálculo que hemos hecho, 1,73. Tiene 10 años. Hoy está cumpliendo 11. Ay, ¿cómo le cambia la Hace ¿Quién 11 se va a años. templar ahí para acá? Hace 11 años. Estábamos, mejor dicho, más asustados que fuera, Sí. pero muy contentos. Bueno, ¿en qué íbamos? Ay, no, está enamorado. Predecir la... Vamos a aprender a calcular esta talla diana o talla media parental, TMP. La talla media parental, entonces la vamos a calcular así.
estatura de la madre más estatura del padre dividido por 2. Si es mujer le rebajo 6,5 y si es hombre le aumento 6,5. O como aparece ahí que es lo mismo. Entonces sería talla media parental. Promedio de los padres más o menos 6,5. Más para quién, para los hombres, Para los hombres. menos para quién, Para las mujeres. Cata, Señor. a tomar de conejillo de indias. Sí, señor. Sí. Estatura de la mamá. Suya. 1,58. No, es suya, la suya. Por eso. 1,58. Aunque no lo crea. Papá, 1,65. dividido 2. ¿Le puedo sumar el 13 de una vez? Si es niño, es niña. 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 Entonces menos 13 dividido por 2. O le resto 6,5 después, como ustedes quieran. Allá está con el 13 y aquí también lo puede hacer igual, como usted quiera. Entonces 58, 65, ¿cuánto es eso? 133, 333, menos 13, 320, 1,60, dividido 2, 1,60 y es sería la talla media parental de su hijo. ¿Cierto? Más o menos 5. Entonces puede estar entre 1,65 y 1,55. Esa es la talla media parental. La menor mide 1,62 y la mayor mide 1,73. Diferente, ¿no? Muy diferente. Bueno, la talla media parental se cumplió para una de ellas. Sí, para una sí. Ahí La está. otra está por encima. Sí, la otra está muy por encima. La otra está muy por No, no encima. da eso. Es que yo no sé. Yo no puedo calcular ahora. Nuevamente. Se me quedó. 1,55. Sí. ¿Sabes? Este más este menos este. Ah, no, Dividido pues da 300 dividido 2 y 1,55. 1,55. Entonces borre, por favor. Esta es la media, talla media parental, Oye, ¿por qué le 1,60 quito por 5? Eso es una 55 1,60 y 1,50. Sí. Ahora sí. Menos mal. Ahora sí. O sea, que le quita 5 y le pone 5. Sí. Más o menos 5. Niñas. Pero puede jugar un poquito el tema. Ah, bueno, es que ya estamos hablando de lo genético porque estamos entre. Pero por ejemplo, mis hermanos son altísimos. Mi mamá es altísima, mi papá, los papás de él. Yo creo que el problema fue conmigo. Yo soy la una chiquita de la casa. Todos son grandes, mis primos, mis hermanos, mis papás. Yo soy ahí como la. Pero esta está en la media de las mujeres. Muy bien, entonces así se saca la talla media parental. Dudas hasta ahí. Pero qué tan cierto es que no es más alto que los papás, es la mayoría. Pero es lo que él dice por el ambiente, ¿no? ¿O qué? ¿Uno qué? Uno puede ser más alto que los papás. Siempre. Sí, casi siempre. Casi siempre. Sí, yo tampoco aplico, pero mis hermanos sí. Y mis hijas. Pero uno se compara con los abuelos y Ah, no, sí. Ay, no. Ah, no, mi abuelita medía unos 1,40 y puntos. Sí, mi abuela también mide esa Mi abuela es esposo. ya hay un crecimiento importante. Creo que desde los años 50 hasta hoy se han ganado alrededor de 15 centímetros en la población colombiana. Entonces el promedio es en los hombres unos 72 en Colombia y la mujer es unos 59. Mientras que en los años 50 eran 10, Pequeñiticas. 12 centímetros menos. Entonces el promedio de la mujer era unos 50, unos 49. Roby, por ejemplo, el tema de los indígenas se aplica, lo que tú estabas diciendo ahorita, yo fui a una tribu en diciembre y ellos son pequeñiticos. Y usted los ve por ahí sentadas, que uno piensa que es la hermanita y es la mamá de los niños. Sí, son chiquiticos,
blancos y chiquiticas. Sí. Por ejemplo, lo que les decía ahorita de la edad ginecológica, ellas no terminan su edad ginecológica para ya están embarazadas. Exacto. Incluso la rapan para que los hombres se den cuenta que ya pueden, ya tienes, sí, es que yo fui, es real, es real, es real. Pero yo tengo una pregunta y no sé si plantear, si como la plantea está bien. A ver, si los padres tienen un potencial genético de crecimiento bien, pero resulta que un padre tuvo un factor medioambiental que le afectó esa potencial de crecimiento, el niño puede salir con ese potencial de crecimiento. ¿Sí me hice entender? Lo que se ha planteado recientemente es que en la epigenética sí pueden haber factores que influyen. Sí pueden haber factores que influyen. Lo que pasa es que no se cambia el ADN, sino que se cambia, digamos, como la expresión del ADN. Entonces sí puede pasar. O sea, puede que el papá tenga un buen potencial genético, pero no se puede desarrollar por algún factor ambiental y país. O sea, ya el niño se le puede ver afectado Puede ocurrir. Se cree que, digamos que, o sea, el código genético no se altera, pero lo que se